Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Nuevamente es un privilegio, un gran honor estar usando estos medios de comunicación para compartir contigo una enseñanza basado en la palabra del Señor. Eh, yo te invito para que con Biblia en mano, como siempre lo digo, con Biblia en mano, te asegures de que lo que estaré compartiendo contigo en esta tarde realmente es algo que está escrito en la palabra del Señor, que no es una invención mía. Y en esta ocasión estaré compartiendo contigo este tema de por qué es que la mayoría en el pueblo judío no cree que Cristo Jesús sea el Mesías de Israel. Y eh, primeramente vamos a empezar por dejar bien claro quiénes son verdaderamente los que actualmente conocemos como judíos. Porque aunque parezca increíble, es algo que la mayoría de las personas, e incluso la mayoría del pueblo cristiano ignora. Como también muchos de ellos ignoran que el mismo Señor Jesús nació, vivió y murió como judío. Hay muchas personas dentro del cristianismo que no saben que Jesús fue judío. Ellos piensan que no, que Jesús fue cristiano. Y esta ignorancia, de hecho, por parte de la cristiandad, ha traído pues siglos de separación y muerte al pueblo judío, porque simplemente se enseña que al Señor Jesús lo crucificaron los judíos, ¿sí? Pero no se nos da una explicación más concisa de qué fue lo que verdaderamente sucedió. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas, se da mucho en lo que es dentro del pueblo musulmán. Por ejemplo, tú puedes encontrar videos en YouTube en donde a los niños pequeños se les enseña desde una corta edad, a odiar al pueblo judío. Y tú oyes allá pequeñitos que apenas si pueden hablar, con cuchillos en la mano o con pistolas en la mano, declarando que cuando ellos crezcan ellos van a matar, ellos van a acribillar, ellos van a apuñalar a los judíos. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. Incluso hace poco leía un testimonio de una persona del pueblo musulmán, que él se convirtió, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, se le apareció y le dio ciertas indicaciones y él decía, pero Señor, ¿cómo que me pides que haga esto con ese pueblo malo, ese pueblo judío? Si ellos han traído solamente mal a nuestro pueblo. Y entonces él empezó a meditar de dónde él tenía esa enseñanza y pues sí, desde niño había sido enseñado a pensar de esa manera. Pero Dios ahora le estaba enseñando otra cosa diferente. Incluso él actualmente conoció al Señor Jesús, se convirtió y ahora es bendición para el pueblo judío, aquel pueblo que le habían enseñado a odiar, a aborrecer. Ok, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, porque no se nos explica realmente qué fue lo que sucedió, solamente se nos dice que el pueblo judío fue el que crucificó a Jesús. ¿Sí? Pero al escudriñar las escrituras, cuando escudriñamos verdaderamente las escrituras, nos damos cuenta que no fue el pueblo judío el que crucificó a Jesús, sino que fueron los líderes religiosos del pueblo que estaban confabulados con Roma. Es por eso que incluso lo capturaron y enjuiciaron de noche, para que el pueblo no se levantara en contra oponiéndose a su arresto. Porque leemos que eran multitudes los que le seguían y creían en Jesús, y todos los que creyeron en un principio en él eran todos judíos. ¿Sí? Pero la mayoría de los líderes religiosos de Israel no creían que él fuera el Mesías esperado. Porque en el entendimiento de estos líderes religiosos, el Mesías tenía que venir y libertarlos del dominio del Imperio Romano. Y pues este Mesías que veían
Este no se levantaba en armas para pelear, sino que su mensaje era diferente. Y entonces dijeron, no, pues definitivamente este no es el Mesías. Y de hecho en la historia del pueblo judío, cuando se alejaba este pueblo, cuando se alejaba de las leyes y de los mandamientos del Señor, siempre eran subyugados por otros pueblos, y aparecieron varios hombres, de hecho, que calificaban para ser los Mesías de Israel. Y el pueblo y los líderes religiosos los apoyaban y peleaban, pero de repente mataban a estos supuestos Mesías y ahí se acababan esos movimientos. Y entonces de repente cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, aparece un hombre de la tribu de Judá llamado Jesús, que en hebreo es Yeshua, quiere decir salvación. Ese aparece con un mensaje de paz y el pueblo creyó en él por las señales que hacía entre ellos, pero los líderes religiosos no creyeron en él. Y como los líderes religiosos no querían causar el enojo de los romanos a causa de Jesús y sus seguidores, y entonces fueran a pensar los romanos que se querían rebelar, y entonces los romanos terminarían destruyendo el templo, por eso dijo esto Caifás, el sumo sacerdote, en el libro de Juan, capítulo 11, verso 47. Dijo, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y al suceder la resurrección, estos líderes religiosos sobornaron a los guardias para que dijeran que los discípulos del Señor habían robado el cuerpo de Jesús y no que había resucitado. Eso aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 28 del verso 11 al 15. Y aún después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, han aparecido otros hombres de los cuales también se pensó que eran los Mesías de Israel. Como por ejemplo, en el año 132 después de Cristo, hubo un hombre llamado Simón Bar Kokhba, el cual inició la segunda revuelta judía contra los romanos, después de aquella primera revuelta en la que el emperador Tito había destruido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Bueno, este hombre, Bar Kokhba, también se le veía como el Mesías de Israel, por aquellos líderes y el pueblo que no había creído en Jesús como el Mesías de Israel. Pero nuevamente este líder fue muerto por Roma, este supuesto Mesías, y ahí se terminó su movimiento. Y total que la mayoría del pueblo judío desde entonces sigue esperando a su Mesías todavía. Pero a continuación vamos a estar aclarando ciertas cosas y escudriñando las escrituras para al final poder entender claramente el por qué la mayoría del pueblo judío no cree que Cristo Jesús sea el Mesías de Israel. Y como mencioné anteriormente, por el no conocer o el ignorar muchas de estas cosas, se ha terminado por menospreciar y causar mucha separación y muerte por siglos hacia el pueblo judío. Pero algo sucedió en el principio, porque ¿cómo es posible que, como leemos en el libro de los Hechos capítulo 2, los primeros que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel fueron puros judíos? ¿Y por qué ahora son los que menos creen que Jesús sea el Mesías de Israel? ¿Sí? Porque de hecho se ha enseñado que en Hechos capítulo 2 es donde nace la iglesia, pero ese es un error, porque si tú lees cuidadosamente, te das cuenta que los primeros que recibieron y creyeron en Jesús fueron judíos. Por ejemplo, en la fiesta de Pentecostés, que es la que se está a punto de celebrarse, todos los que estaban ahí en Jerusalén eran judíos o prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Estos judíos venían a celebrar esa fiesta de Pentecostés que el Señor había ordenado. De hecho, eran 3 fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Esas 3 fiestas el Señor había ordenado que se subiera a Jerusalén, ¿sí? Y ahí estaban puros judíos, no había ahí gentiles. ¿Qué tenían que hacer ahí los gentiles? Nada, porque eran fiestas
para los hijos de Israel en ese tiempo, pues solamente era el pueblo judío, pueblo de Judá, los que habitaban en Jerusalén. Pero la iglesia no nace ahí. Bueno, ¿qué pasó pues? Algo tuvo que haber sucedido para que ahora ya no lo crean, ¿sí? Pero vamos a empezar por saber quiénes son los judíos. Los judíos son los descendientes de la tribu de Judá, solo una de las tribus de Israel, porque en total eran 12 las que conformaban el reino de Israel. Porque también hay muchos creyentes que piensan que los judíos son todo el reino de Israel, pero eso no es así. Bueno, dice, en un principio eran 12 las tribus de Israel, y ahora solo encontramos a una de ellas, a Judá, los que conocemos como los judíos. Entonces, ¿en dónde están las otras tribus, las otras 11 tribus de Israel? Y para eso tenemos que seguir el rastro a esas 12 tribus de Israel a través de las escrituras para saber en dónde es que se dividió el reino o qué fue lo que pasó. Y encontramos en las escrituras que David, rey David, él reinó sobre las 12 tribus de Israel y fue un reino sólido porque David caminó rectamente e hizo lo bueno delante del Señor. Pero que antes de morir le heredó el reino a su hijo Salomón. Y este empezó bien, hizo lo bueno delante del Señor en su temprana edad, pero ya cuando era viejo se apartó de los caminos del Señor e hizo lo malo delante del Señor. Y el Señor le dijo, por cuanto has hecho esto, y no has sido como tu padre David, voy a romper el reino de tu mano. Pero no lo voy a hacer en tu tiempo por amor a David mi siervo, sino que en tiempo de tu hijo, pero que por amor a su padre David le iba a dejar una tribu, pero que en realidad fueron dos, fueron Judá y Benjamín, pero como la tribu de Judá pues era más grande, por eso se le conoce solamente como la tribu de Judá. Y que las otras 10 tribus se las iba a dar a un siervo de él llamado Jeroboam, pero que no lo iba a hacer en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo Roboam. Y tú puedes leer esta historia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 29 al verso 36. Bueno, y vemos que Dios cumplió lo que dijo y el reino fue dividido en dos. El reino del norte, con 10 tribus conocidos como la casa de Israel o casa de Efraín, con su capital en Samaria, y el reino del sur, con Judá y Benjamín, conocidos como la casa de Judá, con su capital en Jerusalén. Ahora, Dios había ordenado a todo Israel subir 3 veces a Jerusalén al año, como lo mencioné anteriormente, a celebrar las fiestas del Señor, la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Pero Roboam, temiendo que el pueblo, o sea, que las 10 tribus del norte que él tenía, se quisieran quedar en Jerusalén y pasarse al lado de Roboam, él les hizo 2 becerros de oro y puso sacerdotes de su propio corazón y les dijo, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto. Eso tú lo puedes leer en Primera Reyes, capítulo 12, verso 28. Y así dirigió al pueblo a pecar contra el Señor. Y el Señor envió profetas por mucho tiempo para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero estos no se arrepintieron ni se volvieron al Señor. Y entonces, en el año 722 antes de Cristo, el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Asiria. Eso lo encuentras en Segunda Reyes 17 del verso 1 al 5. Estas 10 tribus del norte, también llamados casa de Israel o casa de Efraín, fueron llevados así, fueron llamados así porque Jeroboam era descendiente de Efraín. Y estos, al estar en cautividad allá en Asiria, pues estos se mezclaron entre las naciones, se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad, en otras palabras, se hicieron gentiles y nunca regresaron a Israel, al menos no en su totalidad, solamente algunos cuantos que sí se lograron pasar del lado de Roboam. Y estos fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Ahora tú vas a entender por qué el Señor dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto era algo que el mismo Señor ya había profetizado que iba a suceder, que incluso cuando Roboam tomó las 10 tribus del norte, Jeroboam tomó las 10 tribus del norte, entonces Roboam, el hijo de Salomón, quiso pelear contra Jeroboam para tratar de recuperar estas 10 tribus, pero
el Señor le envió un profeta diciéndole que no lo hiciera porque Dios mismo había hecho eso. Y eso lo encontramos en esta profecía del libro de Amós, capítulo 9, verso 9. Dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. ¿Y quién es la casa de Israel? Pues esas 10 tribus del norte. ¿Sí? Ahora ya sabemos esto, podemos entender claramente esta profecía. Porque si no entendiéramos, simplemente pensaríamos que está hablando de todo Israel. Pero no, aquí dice claramente la casa de Israel. O sea, el reino del norte, las 10 tribus del norte. Dice, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercarán y nos alcanzará el mal. Y nosotros podríamos pensar que la casa de Judá, o sea, el reino del sur, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, al reino del norte, iban a tener cuidado para que no les pasara lo mismo, pero no fue así. Y entonces en el año 586 a.C., la casa de Judá también fueron llevados cautivos a Babilonia, pero esta casa de Judá solo permaneció en Babilonia por 70 años. Y regresaron con Zorobabel y Nehemías a reedificar el templo y la ciudad respectivamente, y habitaron nuevamente en ella. Son los que habitan Israel en el tiempo de Jesús, y son los que actualmente llamamos o conocemos como judíos. Sabemos quiénes son y en dónde están actualmente. Pero, ¿y dónde están las 10 tribus del norte? O los descendientes de estas 10 tribus del norte, de la casa de Israel o la casa de Efraín, las que fueron llamadas las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿en dónde están actualmente? Bueno, como leímos en la profecía de Amós 9, que iban a ser zarandeadas entre todas las naciones. Y si tú estudias un poco de historia, te vas a dar cuenta que estas 10 tribus del norte fueron inmigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones. Por ejemplo, para nosotros aquí en América, pues entre los mayas se han hallado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, Pablo en sus cartas habla de su deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque allí había descendientes de esas 10 tribus perdidas. ¿Y qué fue lo que pasó en el año 1492? Bueno, Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América. Y qué raro que precisamente en ese mismo año se dio un edicto de expulsión de España a todos los hebreos. ¿Quiénes crees que venían con Cristóbal Colón en las 3 embarcaciones? Que incluso se cree que el mismo Colón era hebreo, era judío, pero no abiertamente a causa de la persecución que existía. Y actualmente, estos descendientes de las 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en su mayoría no lo saben, no saben que lo son, que se hicieron gentiles, pues muchos de ellos, la mayoría de ellos se encuentra adorando a la Virgen, a los santos, se encuentran adorando al dios Sol en domingo, porque de hecho domingo en inglés se dice Sunday, que quiere decir día del sol. Se encuentran celebrando fiestas paganas como Navidad, Año Nuevo, Halloween. Se encuentran desobedeciendo lo que Dios ordenó a través de Moisés, por ejemplo, comiendo carnitas, camarones, etc. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado y no saben que son hijos de Israel, de Jacob. Y que cuando alguien quiere guardar algo que Dios ordenó y que está escrito, pues simplemente se le dice, ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero que yo sepa, Dios no le dijo a Moisés, dile a los hijos de Judá, o sea, dile a los judíos que guarden estas cosas. No, sino que le dijo, dile a los hijos de Israel, o sea, las 12 tribus, que guarden estas cosas. O sea, esto no le pertenece solamente a los judíos, es más, ni las festividades son de los judíos, sino son del Señor. El Señor es el dueño de ellas. Pero esto es algo que se desconoce totalmente. Desgraciadamente se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano. Ahora, hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo el reino de Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Dios va a volver a unir a las 12 tribus de Israel, haciendo un solo reino como en el tiempo de David. Y es lo que dicen las profecías en Amós 9, Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etc. Y estas profecías las tiene que cumplir el hijo de David, el Mesías de Israel, Cristo Jesús.
Pero vamos a empezar por escudriñar cada una de estas profecías. Por ejemplo, en Amós 9, capítulo 9, verso 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Continúa el verso 13, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Verso 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aquí está hablando de la restauración de todo el reino de Israel al fin de los tiempos, al final de los tiempos. Ahora, en muchas iglesias cristianas se enseña que el levantar el tabernáculo caído de David se refiere a la restauración de la alabanza, pero eso no es correcto, como lo vamos a ver a continuación con respecto de otra cita bíblica. Con respaldo de otra cita bíblica, sino que se refiere a la restauración de las 12 tribus de Israel. Porque en esta cita, en Hechos 15, de hecho es el concilio en Jerusalén en el año 50, en donde se estaba viendo qué hacer con todos esos gentiles que estaban llegando. Y estas son palabras de Jacobo, el hermano del Señor. Dice Hechos 15:13, dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Sí? Esta palabra en Hechos 15, como repito nuevamente, fue en el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo, en donde estaban viendo qué hacer con tantos gentiles que estaban viniendo a la fe de Cristo Jesús, el Mesías de Israel. Pero fíjate qué curioso y qué interesante que Jacobo, el hermano del Señor, les aplica esta profecía de Amós 9, 11 y 12, esta profecía de restauración de las 12 tribus de Israel a estos gentiles que estaban regresando a la fe de Cristo Jesús, el Mesías de Israel, a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿quiénes eran estos gentiles para Pablo y para Jacobo? Pues estos eran descendientes de esas 10 tribus del norte, de la casa de Israel, de la casa de Efraín, que habían sido llevadas al exilio, que se habían asimilado a las naciones, que habían perdido su identidad de israelitas y se habían hecho gentiles. Eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, como leímos en la profecía de Amós 9:9, la casa de Israel iba a ser zarandeada entre todas las naciones. Y estos pocos que estaban regresando en Hechos 15 no eran de entre todas las naciones, sino eran solamente unas pocas naciones alrededor de Israel. Y ahora vamos a escudriñar esta otra profecía en Ezequiel 37. Ezequiel 37:15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, y júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano.
y los palos sobre los que escribirás estarán en tu mano delante de sus ojos. Verso 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Verso 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esa profecía también habla de la restauración del reino de Israel, de la restauración de las 12 tribus de Israel, de la restauración de la casa de Israel, la casa de Efraín, quien era el hijo de José, y la casa de Judá, en un solo pueblo, en un solo reino, como en el principio. Ahora vamos a escudriñar la profecía de Jeremías 16. Jeremías 16:14 dice: No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, a la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Nuevamente, aquí se está profetizando de la restauración de todo el reino de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y qué curioso que el Señor va a enviar muchos pescadores. Esto fue precisamente lo que el Mesías de Israel, Cristo Jesús, le dijo a sus discípulos. Sí, le dijo a sus discípulos en Mateo 4:19. Y por último, vamos a escudriñar esta profecía en Isaías 11, la cual es la que usan la mayoría de los rabinos ortodoxos para argumentar que Jesús no es el Mesías de Israel. Isaías 11, verso 1, dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y les hará entender diligentemente del temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, para poder juzgar, según lo que acabamos de leer, pues primeramente se tiene que enseñar la ley de Dios a los pobres y a los mansos de la tierra. Esto es precisamente lo que tiene que hacer el Mesías de Israel: enseñar la ley de Dios a las naciones. Porque en donde no hay ley, no se inculpa de pecado, lo que dice Romanos 5:13. No se podría juzgar si no hubiera ley. Y entonces dicen los judíos: ¿cómo me dices que Jesús es el Mesías de Israel, si los que se dicen ser sus discípulos no conocen ni guardan la ley de Dios? Y si meditamos en eso, es verdad, o sea, tiene sentido lo que ellos dicen. Entonces, como puedes darte cuenta, solo con esto quedaría descartado que Jesús sea el Mesías de Israel.
A menos que Jesús sí sea el verdadero Mesías de Israel, pero que la iglesia, sus discípulos, los líderes principalmente, porque son estos los que enseñan al pueblo, estén interpretando incorrectamente o torciendo las escrituras, como por ejemplo las palabras del apóstol Pablo. Que se estén malinterpretando frases como las obras de la ley, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que el fin de la ley es Cristo, que Cristo vino a libertarnos de la maldición de la ley, que Cristo clavó en la cruz la ley y muchas otras más, pero que tan solo con una cita bíblica esta errónea interpretación de estas frases se derriba totalmente. Y fueron palabras que salieron de la misma boca del Señor Jesús. Y eso se encuentra en Mateo 5:17. Dijo el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Si Pablo recibió su ministerio directamente del Señor Jesús, ¿cómo es que ahora podría estar diciendo lo contrario a lo que dijo el Señor Jesús? Definitivamente se han malinterpretado y se han torcido las palabras del apóstol Pablo. No vamos a entrar aquí en detalle sobre esto porque ya tenemos otros estudios más a fondo referente a estos temas. Por ejemplo, el tema de los mandamientos de Dios son eternos e interpretando las palabras del apóstol Pablo correctamente, que están disponibles en video en YouTube. Pero regresemos a la profecía de Isaías 11. Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Todas estas cosas tienen que suceder cuando aparezca el Mesías de Israel. Entonces, si Cristo Jesús es el Mesías de Israel, ¿estarán sucediendo todas estas cosas en el santo monte actualmente? Pues de hecho no están sucediendo. Al contrario, en ese monte hay disputas, hay conflictos. Entonces, ¿eso quiere decir que Jesús no es el Mesías de Israel? Dicen los judíos, ¿sí? Es lo que dicen. Entonces, esto quiere decir que Jesús no es el Mesías de Israel. Pero la verdad es que todas esas cosas van a suceder cuando se ha establecido el reino en Jerusalén, cuando el Señor regrese a la tierra. Lo que pasa que en el entendimiento judío no cabe la idea de que el Mesías de Israel tenga que sufrir y morir. ¿Sí? Lo que dice en el Salmo 22, también en Isaías 53. Como incluso dos de sus discípulos, cuando iban de camino a Emaús, iban diciendo en Lucas 24:1, dijeron ellos: pero nosotros esperábamos que él, el que había de redimir a Israel, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Te das cuenta? Cómo al verlo, sus discípulos en la cruz, muerto por los romanos, dijeron: no, pues, este tampoco era el Mesías de Israel. Pero mira cómo le respondió el Señor Jesús. Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El apóstol Pablo, de hecho, habla de un velo que les fue puesto a nuestros hermanos judíos. Segunda de Corintios 3:14. Y esa es la razón
por la que no ven lo que está escrito acerca de lo que le tenía que suceder al Mesías de Israel. E incluso, una vez que vieron los discípulos que el Señor había resucitado, pensaban que el reino, o sea, que el tabernáculo caído de David, estaba a punto de restaurarse. Pensaban que el Señor Jesús se iba a quedar entre ellos para siempre. No se imaginaban que se iba a ir y que la restauración de todo Israel iba a tardar un buen tiempo todavía en suceder. Hechos capítulo 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, era inimaginable para los discípulos que el tan esperado Mesías de Israel tuviera que irse sin restaurar el reino a Israel, o sea, sin levantar el tabernáculo caído de David. Cuando de repente el Señor Jesús les dice, bueno, ahí nos vemos, me tengo que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? Pues no tienes que restaurar el reino a Israel y derrotar a los romanos, librarnos de la opresión de Roma. Porque recordemos que eso es precisamente lo que el Mesías tenía o tiene que hacer. Y entonces, ¿eso significa que Jesús no es el Mesías de Israel? O sí lo es, pero el Padre Eterno tiene un plan glorioso. A Abraham le prometió que de él iban a descender naciones y reyes, lo que dicen en Génesis 17. Y en Amós 9:9 leímos que la simiente de Abraham, la casa de Israel, la casa de Efraín, iban a ser zarandeadas entre todas las naciones para que se multiplicaran como los peces del mar. O sea que Israel no solamente es una nación, sino es un conjunto de naciones. Y entonces, cuando el Señor Jesús vino a lo suyo, o sea, a los judíos, y los suyos no le recibieron, no creyeron que él era el Mesías de Israel. Juan 11:49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no por toda la nación, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Te das cuenta? Como los suyos, los judíos, no le recibieron, dice aquí en el verso 54, dice que no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. ¿Y quiénes son Efraín? Bueno, Efraín fue el hijo de José, que cuando su padre Jacob le bendijo, le dijo que se multiplicara como los peces del mar. ¿Sí? Efraín, ahí es donde se encuentra actualmente Jesús. Efraín es parte de esas 10 tribus del norte que fueron llevadas cautivas, que se hicieron gentiles. Ahí es donde se encuentra el Señor Jesús actualmente. Gloria al nombre del Señor. ¿Y en dónde se encuentra Efraín actualmente? Sembrado en todas las naciones de la tierra. Recordemos que perdieron su identidad como israelitas, se asimilaron a las naciones, se hicieron gentiles. Efraín representa a José con atuendo egipcio, que sus hermanos Judá no lo reconocen. Y es precisamente ahí en donde está Jesús, el Mesías de Israel, en medio de ellos. ¿Ya lograste identificar a quién me estoy refiriendo? ¿Quiénes son la casa de Israel y la casa de Efraín actualmente? Pues son los católicos, son los cristianos en todas las naciones de la tierra. Y ahí ha estado Jesús, el Mesías de Israel, por más de 2000 años. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo, dice, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Pero
Pues desgraciadamente esto es algo que la mayoría de los católicos y cristianos en todas las naciones de la tierra ignoran. No saben que son parte de la casa de Israel o de la casa de Efraín y se encuentran infringiendo la ley de Dios, no guardando la ley de Dios dada a Moisés, porque así se les ha enseñado por muchos siglos. Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará una vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y nuevamente aquí nos habla de que el Mesías de Israel es el encargado de traer a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Pero esto nuevamente aún no ha sucedido todavía. Pero que va a suceder en los tiempos finales. Y ya que estamos en los tiempos finales, en los tiempos finales. Por lo tanto, tenemos que la mayoría de los judíos no creen que Jesús sea el Mesías de Israel porque no se ha cumplido todo lo que está escrito en Isaías 11. Que por ejemplo, los que se dicen ser sus discípulos, su iglesia, no están guardando los mandamientos de Dios dados en la ley de Moisés, que como ya vimos, Jesús mismo dijo que él no había venido a abrogarlos, sino a cumplirlos. Pero que de hecho va a suceder en el fin de los tiempos, que Dios va a causar que estos discípulos de Jesús, entre los cuales ha estado por los últimos 2000 años, empiecen a entender las escrituras y a darse cuenta que se han malinterpretado, que se han torcido y empiecen a volverse a las sendas antiguas, a esas sendas en las que caminaron los grandes hombres de Dios que aparecen sus nombres escritos en las sagradas escrituras y empiecen a andar por ellas, o sea, empiecen a obedecer y a guardar la ley de Moisés. Y entonces va a suceder lo que dice la profecía en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 21. Dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Aquí está hablando del pueblo judío, al cual va a mover a celos con una nación que ha sido insensata. O sea, que esta nación insensata dice conocer a Dios, pero que no guarda sus mandamientos, porque así ha sido enseñada. Que se le ha dicho que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, ya no se tienen que obedecer porque ya están bajo la gracia. Y estoy hablando del pueblo cristiano. Ahora la pregunta es, ¿será que algún día el pueblo judío podrá ser movido a celos por el pueblo cristiano viviendo como viven? Diciéndole, por ejemplo, un cristiano a un judío, ven, te invito a comer carnitas o camarones al mojo de ajo. Cuando el pueblo judío obedece lo que está escrito en Levítico 11 y Deuteronomio 14, en donde Dios prohíbe precisamente comer estas cosas o estos alimentos. O tal vez estos cristianos diciéndole a los judíos, ven, vamos a adorar a Dios juntos. Nada más que lo vamos a hacer, no en el día el que el Dios verdadero lo ordenó, sino que lo vamos a hacer en domingo en honor al Dios romano Sol, Sunday, el cual ordenó el gran emperador Constantino, cuando Dios ordenó que fuera el séptimo día. ¿Sí? Pues viviendo así, nunca va a suceder eso, mientras el pueblo cristiano no entienda que es parte de Israel y también empieza a obedecer lo que está escrito y se deshaga de tantas tradiciones y mandamientos de hombres. Y entonces sí, el pueblo judío puede ser movido a celos y reconocer que el Señor Jesús sí es el Mesías de Israel. Y esto dará paso a que se cumplan las profecías sobre la restauración del tabernáculo caído de David, la restauración de todo el reino de Israel. Ahora pensemos en esto. Si miramos en un mapa mundial en donde se clasifiquen las diferentes religiones del mundo, te vas a dar cuenta que ponen en una sola canasta al catolicismo y al cristianismo. Es lo mismo. Hubo algunas reformas religiosas en el siglo XVI por Martín Lutero y Juan Calvino, pero que aún se tienen muchas cosas en común. Y el mismo imperio
que dominaba el mundo en el tiempo en el que apareció Jesús, el Mesías de Israel, es el mismo imperio que gobierna actualmente el mundo. Tal vez no es un sistema político, pero sí un sistema religioso. Y me refiero a la Iglesia Católica Apostólica Romana, al Vaticano, la cual tiene mucho poder e influencia en todo el mundo. E incluso es el sistema religioso que más muerte ha causado al pueblo judío a lo largo de la historia. Pero que hay sentencia para este sistema religioso en Apocalipsis 17, hablando de la gran ramera. Y el Mesías es el encargado de libertar a su pueblo de la opresión de Roma, del Vaticano. Imagínate, ¿cuántos miembros tiene este sistema religioso en todas las naciones de la tierra? Y de hecho, la palabra iglesia es la palabra griega eclesia, que significa los llamados fuera o llamados a salir. Ahora, ¿a salir de dónde? Pues de ese sistema religioso. Imagínate si todas esas personas que se encuentran en ese sistema religioso llegan a conocer todo esto, que han estado obedeciendo mandamientos que fueron establecidos por hombres, que han estado siguiendo tradiciones y costumbres de hombres, y al entender esto, se volverán verdaderamente al Señor y empezarán a obedecer los mandamientos de Dios, se volverán a las sendas antiguas. ¿Qué crees que pasaría entonces con ese sistema religioso? Se derribaría, exactamente lo que dice en Apocalipsis 17. Todo este despertamiento que el Señor está causando en estos últimos tiempos, el que se esté descubriendo que se han torcido y malinterpretado las escrituras y se estén empezando a restaurar todas las cosas, porque esto es lo que está reteniendo el regreso del Señor Jesús a la tierra, ¿sí? Lo dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pero esta palabra reciba aparece en el griego G1209, y la palabra de homai, que significa tomar con la mano, tomar posesión o retener. O sea de quien dice, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, el Señor va a restaurar todas las cosas a su forma original. Aleluya. Pero hay quienes, por no conocer estas verdades, han menospreciado y han traído mucha muerte hacia el pueblo judío. Que cuando incluso en el tiempo de los nazis, en el Holocausto, se les decía a estos judíos que iban a ser muertos, se les decía que se lo merecían por haber matado a Jesús. E incluso todavía actualmente yo he escuchado muchos comentarios cristianos en los que se dice que si el pueblo judío no quiere nada con Jesús, entonces nosotros tampoco no queremos nada con el pueblo judío. Pero resulta que del cual estos se consideran ser sus discípulos, este sí quiere todo con el pueblo judío. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel sea salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Te das cuenta? O sea, si a los judíos no se les ha revelado esto, es por el velo que tienen puesto. Pero es para que tú, la plenitud de los gentiles, entraras. Así que no tienes por qué ser arrogante, aleluya, ni despreciar al pueblo judío. Verso 27 dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
Y cuando esto se entienda correctamente, entonces dará paso a que se cumplan las profecías sobre la restauración del tabernáculo caído de David y la restauración de todo el reino de Israel. Jeremías 16:14 dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde las había arrojado, y los volveré a su tierra, a la cual di a sus padres. Esto es lo que es el Éxodo segundo, del cual también tenemos un estudio en Facebook, lo puedes buscar ahí, se llama el segundo Éxodo. Entonces vamos a regresar a casa, a la tierra que dio a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Bueno, y esto da pauta para nuestra segunda parte de este estudio, que es acerca del pacto de Dios. ¿Con quién verdaderamente es este nuevo pacto que él menciona en las Escrituras? Vamos a tomar un break, pero yo te invito a que sintonices nuevamente para que puedas entender ese tema. Es más corto que este, no te preocupes, pero yo espero que esta enseñanza haya venido a dar respuestas a esas interrogantes que yo creo que habías tenido. Que el Señor te bendiga. Aquí está nuestra información. Si gustas acompañarnos a nuestros estudios bíblicos en vivo, estamos en el área de Eco Park y estamos todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 7:30 de la tarde y los jueves, como hoy, a partir de las 12:30 de la tarde. Ahí está mi email si gustas contactarme, celestialvision1273@gmail.com. Que el Señor te bendiga y fue un placer estar en esta tarde compartiendo contigo este tema. Bendiciones. Adiós.